Hola chicos, buenas tardes. Debido a las circunstancias que tenemos tan especiales y la situación que estamos viviendo, pues tendremos que, pues bueno, pues adaptarnos a lo que tenemos y a partir de hoy vamos a tratar de explicar los temas que nos faltan. Pues bueno, trataré de hacer 5, 6, 7 minutos de explicación y a partir de aquí lo colgaré en mi Weebly y a partir de aquí haremos ejercicios sobre ello. También comentaros que bueno, trataremos de hacer lo que hemos hecho a lo largo del curso, pues la explicación, una pequeña explicación como la que hacemos ahora y luego siempre el último día de la semana pues hacer un examen de lo explicado. Vamos a empezar a explicar lo que sería el tema siguiente. El tema siguiente se titula proporcionalidad. Proporcionalidad. Para entender lo que es la proporcionalidad, hay un concepto que tenemos que tener muy en cuenta, que es lo que es magnitud. Magnitud es todo aquello que se puede medir. Es decir, la felicidad, la fe, la esperanza no se puede medir. El agua tampoco se puede medir, pero sí se puede medir los litros de agua. Y esas magnitudes a veces son proporcionales. ¿Y qué significa que son proporcionales? Pues que si una varía, otra magnitud varía en la misma proporción. Pongo un ejemplo. Si para hacer 10 kilos de pan, 10 kilos de pan, necesito 2 kilos de harina, es un ejemplo, no es cierto, pero es un ejemplo. Si yo quiero variar y en vez de hacer 10 kilos de pan, quiero hacer 50 kilos de pan, necesitaré, si son 5 veces más de pan, 5 veces más de harina. Es decir, para 10 kilos necesito 2 kilos de harina, para 10 kilos de pan necesito 2 kilos de harina, para 50 kilos de pan necesitaré 10 kilos de harina. Hemos aumentado en la misma proporción. Es decir, si yo cojo los datos que tengo, 10 kilos de harina, 10 kilos de pan, 2 kilos de harina, 10 es a 2, si yo lo divido, los dos datos que tengo, 10 entre 2, me daría 5, que se llama razón de proporcionalidad. Si os dais cuenta, si yo cojo los 50 kilos de pan y los divido entre los 10 kilos de harina, 50 entre 10, también me daría 5 como razón de proporcionalidad. Decimos, por lo tanto, que estas dos magnitudes, los kilos de pan y los kilos de harina, son proporcionales. Porque de la misma manera que uno aumenta, la otra magnitud aumenta en la misma proporción. Para ello se puede saber de dos maneras. Se puede saber de dos maneras. Una de ellas es dividiendo lo que sería, en este caso, los kilos de pan y los kilos de harina, y esa división se llama razón de proporcionalidad. Si es la misma, decimos que estos kilos, estas magnitudes, son proporcionales. Ejemplo, si, si yo tengo kilos de naranja para hacer un zumo y liebres que hay en tiñosillos, lógicamente no son proporcionales, no tienen nada que ver uno con la otra. Por lo tanto, tenemos magnitudes que son directamente proporcionales y magnitudes que no tienen nada que ver con ello. Proporcionalidad, por lo tanto, para saber que y entender el concepto de proporcionalidad debemos conocer o entender el concepto de magnitud. Magnitud es todo aquello que se puede medir. Si aquello que se puede medir varía en la misma proporción, decimos que son magnitudes proporcionales. Para saber si dos magnitudes son proporcionales, aparte de hallar la razón de proporcionalidad, de dividir el antecedente entre el consecuente, también se puede hacer de otra manera, que es la propiedad fundamental de la proporcionalidad, que es algo parecido a lo que vimos de propiedad de equivalencia. Si para hacer 10 kilos de pan necesito 2 kilos de harina, para hacer 50 kilos de pan necesito 10 kilos de harina. Recordamos lo que vimos en la propiedad de equivalencia. Hay unos números, el primero que se escribe y el último, que se llaman extremos, y el segundo y el tercero que se llaman medios. Cuando el producto de los extremos y el producto de los medios es el mismo, decimos que estas propiedades son, estas magnitudes son proporcionales. Ejemplo, 10 por 10 son 100,
20 por 50 por 2 también son 10. Por lo tanto, diremos que los kilos de pan y los kilos de harina son proporcionales. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos falta algún dato de esta proporción? Ejemplo, tratemos de imaginarnos que nos dicen, si para 50 kilos de pan necesito 10 kilos de harina, ¿cuánto necesitaré para hacer 2 kilos de pan? En este caso tenemos lo que sería la incógnita X, ¿vale? ¿Cómo se hace? Aplicamos la regla de proporcionalidad. Producto de medios, producto de extremos. X por 10 es igual que 50 por 2. Estamos en una ecuación. Despejamos la X, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo 50 entre 2. 50 por 2 son 100. 100 dividido entre 2, entre 10 también serían 10. Sería una forma de averiguar. Otro ejemplo. Vamos a suponer que yo me encuentro que 10 kilos de harina necesitan 2 kilos de pan. Para hacer con 10 kilos de harina, ¿cuánto necesitaré? ¿Cuántos kilos de pan podré hacer? Vuelvo a aplicar la propiedad de equivalencia, la propiedad de proporcionalidad, productos de medios igual al producto de extremos. En este caso sería X por 2 es igual a 10 por 10. Sustituyo. Despejo la X es igual a 10 por 10, dividido entre 2, X sería igual a 50. A veces, pues no solamente tenemos que averiguar un dato, hay veces que hay datos que son iguales. Si os dais cuenta, en esta proporcionalidad, 10 kilos de harina, 10 kilos de pan, se necesitan 2 kilos de harina. Para 50 kilos se necesitan 10. Puede ser que me falten dos datos y que sea el mismo valor. En este caso, ¿cuántos kilos de pan se pueden hacer con 2 kilos de harina? Sabiendo que 50 kilos de pan van a ser los mismos kilos, el mismo valor. Esto es lo que se llama, aquí tendríamos la media proporcional, la media proporcional tendría que averiguar el producto de extremos por el producto de medios. En este caso sería X por X es igual a 2 por 50. X por X es X al cuadrado. 2 por 50 son 100. ¿Qué es lo contrario de la potencia al cuadrado? La raíz cuadrada. Por lo tanto, X sería igual a la raíz cuadrada de 100 igual a 10. Con ello conseguimos, pues bueno, averiguar un poco todos los datos que nos aparecen de la regla de 3. ¿De acuerdo? Tratamos de imaginar una situación en la cual, sin decirme magnitudes, me pide que averigüe una serie de datos. Ejemplo. Averigua en esta proporción el dato que falta. Ejemplo. X es a 3, como 5 es a 10. Para que sea a 2, perdón, X es a 2, para que sea exacto, como 5 es a 10. Pues multiplico a ello, averiguo el dato, X por 10 tiene que ser igual a 5 por 2. X por 10 es 10 y 5 por 2 son 10. 10 dividido entre 10 me va a dar igual a 1. 1 por 10 es 10, 5 por 2 son 10 también. Por ejemplo, si me dice averigua el valor de este dato en una proporción.
4 es a x, como x es a 9, por ejemplo. Tendría que volver a aplicar la regla, la ley producto de extremos es igual al producto de medios. X por x es x por x es igual a 9 por 4, x al cuadrado es igual a 36, de donde x sería igual, se ve, a la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6. Bien, con eso podemos conseguir hallar los valores de proporciones. Las proporciones se pueden dividir en dos clases. Proporciones directas y proporciones inversas. Proporciones inversas. ¿Cuándo es una proporción directamente proporcional? Ejemplo, si yo me encuentro con dos magnitudes, kilos de naranja y coste del kilo de naranja. Ejemplo, 2 kilos de naranja, voy a poner las magnitudes mejor, kilos de naranjas y precio, euros, coste de euros. Si 2 kilos de naranjas cuestan 10 euros, a más kilos de naranja, al doble, vamos a suponer, a 4 kilos de euros de naranja, pues valdrán más. En este caso, si estamos hablando del doble, pues valdrá el doble. Cuando una magnitud aumenta y la otra también, las dos son proporciones directas, pero también pueden disminuir. Es decir, si yo tengo en este caso kilos de naranja coste, si yo me encuentro con que 40 kilos de naranja valen 200 euros, ¿cuánto me costarán 6 kilos de naranja? Pues lógicamente a menos kilos el precio será menor. Pues estamos hablando 30 euros. Es decir, son proporciones directas porque cuando una magnitud aumenta, la otra también. O cuando una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Hacen lo mismo. Decimos que son proporciones o magnitudes directamente proporcionales. Sin embargo, cuando son proporciones inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales son cuando hacen dos magnitudes, pero lo contrario. Me explico. 3 obreros, y perdón, pongo las magnitudes mejor, número de obreros y días de trabajo. Me explico. Si tres obreros han tardado en hacer una pared 6 días, si 3 obreros han tardado en hacer una pared de 6 días, suponiendo que todos trabajen igual, al doble de obreros, el número de días será menos la mitad. Decimos que son proporciones inversas porque cuando una aumenta, la otra disminuye. Por lo tanto, magnitudes directamente proporcionales cuando las dos magnitudes o las dos aumentan o las dos disminuyen. Hacen lo mismo. Magnitudes inversamente proporcionales hacen lo contrario.
una magnitud aumenta, la otra disminuye. Con esto damos por finalizado lo que sería la primera charla o el primer vídeo de explicaciones. Mañana volveremos a explicar otro dato y seguiremos haciendo ejercicios. Venga, buenas tardes y ánimo, chicos.